Bienvenidos a la clase de matemáticas del primer parcial primer trimestre. Mi nombre es Carlos Amaya y hoy vamos a hablar sobre las progresiones aritméticas. Los objetivos de esta clase son los siguientes: reconocer y distinguir las progresiones aritméticas y geométricas, calcular el término general de una progresión aritmética y geométrica, hallar la suma de los términos de una progresión aritmética. Una progresión aritmética es una asociación en que cada término, menos el primero, se obtiene sumando a la anterior una cantidad fija de, llamada diferencia de la progresión. Los tipos de progresiones aritméticas pueden ser crecientes y decrecientes. Si la diferencia es mayor que cero, los números cada vez son mayores, debido a que va incrementando. Se dice entonces que la progresión aritmética es creciente. Tenemos, por ejemplo, 2, 4, 6 y 8. Tienen una diferencia de más 2, por lo tanto, los términos van a ir incrementando o creciendo. Progresiones decrecientes. Si la diferencia es menor que 0, los números cada vez son menores. Se dice entonces que la progresión aritmética es decreciente. Tenemos ejemplo 7, 5, 3, 2. La diferencia es menos 2 y para obtener la diferencia basta con restar dos términos consecutivos. Puede ser el segundo restar el primero, o al tercero restarle el segundo, o al cuarto restarle el tercero. A cualquier término yo le resto su término anterior y obtengo la diferencia de la progresión aritmética. Con respecto al término general, en una progresión aritmética cada término es igual al anterior más la diferencia, que era lo que mencionábamos previamente. Observemos entonces 3, 5, 7 y 9. El primer término 3, segundo término 5, tercer término 7, cuarto término 9. Por lo tanto, sabemos que a sub 2 es igual a sub 1 más la diferencia. En este caso sería a sub 2 igual a 5. No es otra cosa que a sub 1, primer término que es 3, más la diferencia que podemos inferir rápidamente que es igual a 2. Por lo tanto, 3 más 2, 5. Para el siguiente caso se cumple entonces que a sub 3 es igual a sub 2 más la diferencia, pero a sub 2 ya sabemos que previamente es a sub 1 más la diferencia. Es decir, que a sub 3 finalmente sería a sub 1 más 2 veces la diferencia, a sub 4 sería a sub 1 más 3 veces la diferencia, y así podemos irnos cuantos términos haya en nuestra progresión aritmética. Decimos entonces lo siguiente: que a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 que multiplica a la diferencia. Ahora tenemos lo siguiente. Podemos ver a continuación con el siguiente ejemplo, en donde el primer término es 3 y la diferencia podemos deducir que es 2. Si yo resto 9 para 7, 9 menos 7 sería 2, 11 menos 9 es igual a 2, 7 menos 5 es igual a 2, 5 menos 3 es igual a 2. Es decir, que la diferencia es, primero que nada, mayor a 0, por lo tanto mi regresión es creciente, mientras que podemos decir lo siguiente: a sub n, un término cualquiera de mi progresión, es nada más y nada menos que el primer término, en este caso es 3, más la posición en la que me encuentro, que es n, menos 1, que multiplica a la diferencia, que ya también sabemos que es 2. Así, por ejemplo, si yo quisiera sacar el término número 10, a sub 10 es igual a 3 más 10 menos 1, que ya sabemos que es 9, multiplicado por 2. 9 por 2, 18, más 3, 21. El término número 10 sería 21, mientras que el número 100 sería 201. Tenemos ahora la suma de n términos. En una progresión aritmética finita de n términos, la suma de términos equidistantes de los extremos es igual a la suma de ellos. Tenemos entonces que a sub 1 más a sub n sería lo mismo que a sub 2 más a sub n menos 1, y sería lo mismo que a sub 3 más a sub n menos 2, y así sucesivamente. A partir de esta propiedad se obtiene que la suma de n términos es igual a sub 1 más a sub 2 y así sucesivamente hasta llegar a sub n. De los n primeros términos de una progresión aritmética es entonces s igual a sub 1 más a sub n multiplicado por n dividido entre 2. Es decir, el primer término más el último de la progresión aritmética, multiplicado todo ello por la cantidad de términos que se desea obtener la suma, y todo eso dividido para 2.
Ahora vemos con un ejemplo, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, el primer término es 2, la diferencia podemos decir rápidamente que es 2 positivo, debido a que yo le resto a 8, 6, sería entonces 2, si le resto a 10, 8, sería también 2, y así sucesivamente. Podemos decir lo siguiente, en vista que la suma es igual al primer término más el último, podemos concluir que es 2 más 12 dividido para 2, y todo eso multiplicado por 6. Porque n es la cantidad de términos que estoy tomando en cuenta. Si yo quiero tomar los 6 términos de esta progresión, sería entonces n igual a 6. Por tanto, yo puedo simplificar 6 dividido para 2 es 3. 2 más 12 sería 14. 14 multiplicado por 3 es 42. Y esa sería la suma de mis 6 primeros términos de esta progresión aritmética. Tenemos las fórmulas de las progresiones aritméticas. La diferencia de una progresión aritmética está denotada por D, que es igual a sub n más 1 menos a sub n, donde a sub n más 1 representa cualquier término de la progresión aritmética a partir de la segunda posición y a sub n representa el término anterior. Término general o término enésimo. A sub n es igual a sub 1 más n menos 1 que multiplica la diferencia. Tenemos entonces que a sub n, que es el término enésimo, no es otra cosa que el primer término añadido la cantidad de términos que existen en la progresión menos 1 y todo eso multiplicado por la diferencia d. Y la suma de n términos de la progresión aritmética, representado o denotado por S de n, es igual a el primer término a sub 1 más el último término de la progresión aritmética a sub n, y todo eso con su producto por n dividido entre 2. Tenemos entonces el siguiente ejercicio. Ejercicio número 1. Determine la diferencia de las siguientes progresiones aritméticas. Tenemos como literal A 1, 4, 7, 10 y 13. Literal B 8, 6, 4, 2 y 0. Y literal C 2, 6, 10, 14 y 18. Tenemos entonces que podemos definir la diferencia como tomar cualquier término de mi progresión aritmética a partir de la segunda posición y restarle el anterior. Tenemos entonces para el primer caso que la diferencia sería 4 menos 1, que también es igual a 7 menos 4, lo mismo que 10 menos 7, y finalmente 13 menos 10. ¿Qué estamos haciendo en este caso? Estamos tomando en cuenta todos los términos a partir de la segunda posición y le estamos restando su anterior. Si bien es cierto, para la diferencia solo necesitaría tomar dos elementos, pero para este caso lo estoy haciendo general, es decir, yo tomo dos elementos a lo largo de toda la progresión aritmética y sabremos que siempre nos va a dar el mismo resultado como su diferencia. En este caso, para el primer ejercicio es 3, en el segundo caso tenemos 6 menos 8, que también va a ser igual a 4 menos 6, a 2 menos 4 y a 0 menos 2, dándonos como resultado una diferencia de menos 2, es decir, que esta progresión aritmética es decreciente. Mientras que para el tercer caso tenemos 6 menos 2, 10 menos 6, 14 menos 10 y 18 menos 14. En esos casos siempre me va a dar una diferencia en mi progresión aritmética de 4, positivo. Por lo tanto, conoceré que mi progresión aritmética es creciente. Vámonos con un ejercicio número 2. Escribe el término general de las siguientes progresiones aritméticas. Tenemos entonces lo siguiente. Vamos a tomar en cuenta que el primer término de nuestra progresión aritmética ya está dado. Para el primer caso, el literal A es 4, el literal B es 3 y el literal C es 5. Tenemos entonces las progresiones 4, 6, 8, 10, 3, menos 1, menos 5, menos 9, 5, 8, 11 y 14. Sabiéndose que el primer y tercer caso son progresiones aritméticas que son crecientes, mientras que el segundo caso es una progresión aritmética decreciente. Vamos a tomar ahora en cuenta la fórmula para una progresión aritmética, de tal manera que vamos a determinar el término general. Tenemos que a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 multiplicado por d, donde a sub 1 es el primer término
n en este caso sería la cantidad de elementos que existen en mi progresión y d sería la diferencia de mi progresión aritmética. Ahora, cabe recalcar que en las tres progresiones no conocemos la cantidad total de datos que existe. Es decir, como pueden ver en esos tres puntos suspensivos, quiere decir que la progresión aritmética se extiende. No son solamente los 4 términos que se muestran en pantalla. Entonces nosotros vamos a hacerlo de manera general, porque por ello se llama término general. Y lo que hacemos es lo siguiente: lo único que conocemos es el primer término. En este caso, por el primer ejercicio es 4, y la diferencia la podemos obtener a partir de tomar dos elementos y restarlos entre sí. Tendríamos que la diferencia, si yo tomo 6 y 4, 6 menos 4 es 2, por lo tanto yo puedo expresar en el primer caso que el término general de la progresión aritmética sería 2 que multiplica a n más 2, mientras que en el segundo caso lo puedo representar como menos 4n más 7. Y finalmente en el tercer caso 3 por n más 2. Vamos ahora con un tercer ejercicio: calcular la suma de los 10 primeros términos de la progresión aritmética 2, 4, 6, 8 y 10. Como nosotros conocemos que debemos de tener 10 términos, vamos a utilizar primero la fórmula para el término general. En este caso nosotros queremos obtener el décimo término, debido a que la suma de los 10 primeros términos me obligará a mí a utilizar el primer y último término de mi progresión aritmética. Por tanto, vamos a determinar el último término. Sería a sub 10 es igual a sub 1, primer término de la progresión, más n menos 1. Conocemos que el ejercicio nos plantea que n sea 10, ya que estamos pidiendo 10 términos, por lo tanto lo reemplazamos 10 menos 1 multiplicado por la diferencia, misma que ya podemos inferir a partir de la progresión. Si nosotros restamos 4 menos 2, obtendríamos la diferencia, que en este caso es 2. Reemplazamos y decimos que el primer término es 2 más 9, que multiplica a 2. Lo mismo que decir 2 más 18, y finalmente tenemos que el décimo término de la progresión aritmética es igual a 20. Entonces nuestra suma de n términos sería el primer término más el último, que multiplica la cantidad de términos que me piden sumar, dividido entre 2, que no es otra cosa que 2 más 20, todo eso multiplicado por 10 y dividido entre 2. Simplificamos o dividimos 10 para 2 y eso es 5, y 22 por 5 finalmente nos termina dando la suma de los 10 primeros términos, que es igual a 110. De la misma manera, para el ejercicio número 4, en cambio nos pide determinar la suma de los 20 primeros términos. Tenemos el mismo planteamiento, debemos de obtener el término número 20, entonces consideramos el primer término de la progresión, n, que en este caso sería 20, menos 1 multiplicado por la diferencia, quedando igual a 3 más 19 multiplicado por 2, lo que es lo mismo que 3 más 38, y eso finalmente es 41. Obteniendo así el término número 20 de la progresión, yo puedo llegar a la suma de n términos como primer término de la progresión 3 más 41, y todo eso multiplicado por 20 dividido entre 2. Si dividimos 42 para 2, si dividimos 44 para 2, obtenemos 22, que multiplica a 20, que eso es finalmente a 444. Si en una progresión aritmética el tercer y noveno término son 11 y 35, determine el séptimo término de la progresión aritmética. Tenemos entonces datos proporcionados por el ejercicio: el término número 3 igual a 11 y el término número 9 igual a 35. Vamos a colocar esos dos términos en función del término enésimo, que ya nosotros conocemos la fórmula del término enésimo, que es igual a sub n igual a sub 1 más n menos 1 multiplicado por la diferencia. Entonces, esto de aquí lo vamos a reemplazar tomando en cuenta esos dos valores que nos proporciona el ejercicio. Para el primer caso quedaría a sub n, en este caso sería el tercer término, es igual a 11, y eso del otro lado nos queda como a sub 1, debido a que no conocemos el primer término de la progresión aritmética, más 3 menos 1, donde 3 sería el valor de la posición que le corresponde al 11. Como es el tercer término, entonces colocamos 3 menos 1 multiplicado por la diferencia, que tampoco conocemos en este momento.
Mientras que si trabajamos con el segundo valor que nos proporciona el ejercicio, nos quedaría que 35 es igual a A sub 1 más 9, que es la posición del 35, como noveno término de la progresión aritmética, menos 1 multiplicado por la diferencia, que tampoco la conocemos. Entonces, ahora podemos darnos cuenta que tenemos dos incógnitas. Era muy necesario que nosotros veamos previamente sistemas de ecuaciones lineales debido a que esto que está aquí lo vamos a resolver por alguno de los tres métodos que hemos proporcionado a lo largo de las clases de este año lectivo y vamos a tomar en cuenta el de reducción. Para ello nosotros debemos de reordenar estas ecuaciones de esta manera. Tenemos que la primera ecuación sería nada más y nada menos que A sub 1 más 2D igual a 11, colocando todos los términos que tienen variable del lado izquierdo de la igualdad y del lado derecho los términos independientes, de la misma manera que la segunda ecuación sería A sub 1 más 8D igual a 35. Procedemos a realizar el mismo proceso que trabajamos para el método de reducción. Colocamos valores externos de tal manera que se reduzca uno de los dos términos que tiene variable. Para ello voy a colocar menos 1 en la parte superior y 1 en la parte inferior debido a lo siguiente. Si nosotros aplicamos la distribución del signo negativo en la primera ecuación, nos quedaría menos A sub 1 menos 2D igual a menos 11. Por tanto, podríamos, en este caso, eliminar A sub 1, quedando A sub 1 menos A sub 1 igual a 0, 8D positivo menos 2D igual a 6D, y 35 positivo menos 11 igual a 24. Como ya tenemos una ecuación, lo único que hacemos es despejar el valor de la variable d, quedándonos lo siguiente: el 6 que está multiplicando a d pasa a dividir y 24 dividido entre 6 es 4. Finalmente concluimos que la diferencia de esta progresión aritmética es igual a 4. Y ahora podemos reemplazar esa diferencia en cualquiera de las dos ecuaciones de nuestro sistema. Voy a tomar la segunda ecuación y voy a reemplazar el valor de 4 por la diferencia, teniendo ahora la siguiente ecuación. A sub 1 más 8 que multiplica a 4 es igual a 35. A sub 1 más 32 es igual a 35 y el 32 que estaba sumando pasa a restar, quedándonos finalmente con el primer término de la progresión aritmética igual a 3. Ahora, cumpliendo la siguiente parte que nos pide el ejercicio, determinar el séptimo término, tenemos lo siguiente: A sub 7, que es el término que nos pide el ejercicio, sería igual entonces a 3, que es el primer término de la progresión aritmética, más 7, donde 7 sería la posición del término que nos solicitan, menos 1, multiplicado por 4, que en este caso es la diferencia. Resolviendo todo ello nos queda que A sub 7 es igual a 3 más 6, que multiplica 4, 6 por 4, 24, más 3, 27, y este sería entonces nuestro séptimo término de la progresión aritmética. Ejercicio número 6. El segundo término de una progresión aritmética es 20 y el quinto término es 56. ¿Cuál es el décimo término? Vamos a realizar el mismo algoritmo que hicimos hace un momento para el ejercicio número 5. Primero, lo que nos proporciona el ejercicio son dos elementos, dos términos de nuestra progresión, el segundo y el quinto, que son 20 y 56 correspondientemente, y luego trabajamos la fórmula del término enésimo, del término general. Entonces decimos que para el primer caso nos queda la expresión 20 igual a A sub 1 más 2 menos 1 por la diferencia, donde 2 es la posición del segundo término y 20 es en efecto el segundo término. Y de la misma manera 56 es igual a sub 1 más 5 menos 1 por la diferencia. Podemos realizarlo bien sea por el método de reducción o cualquiera de los otros dos métodos que conocemos y trabajamos de la misma manera. Eliminamos uno de los dos términos que tenga variable, en este caso A sub 1, para obtener la diferencia. Anulamos A sub 1, 4 menos D, 3D, 56 menos 20, 36. Positivos. Ahora el 3 que está multiplicando pasa a dividir y finalmente D es igual a 12, es decir, la diferencia de la progresión aritmética es 12. Sustituimos en cualquiera de las dos ecuaciones, voy a tomar la segunda y nuevamente nos queda que A sub 1 más 4 que multiplica la diferencia, que en este caso es 12, es igual a 56, 4 por 12 48 y el 48 de sumar pasa a restar, quedándonos finalmente como primer término de la progresión A sub 1 igual a 8. Ahora vamos a determinar lo que nos pide el ejercicio, que es el décimo término. Decimos que A sub 10 sería igual al primer término de la progresión, que es 8, más 10
que es la posición que nos piden evaluar, menos 1 que multiplica a la diferencia que es 12. 10 menos 1 es 9, 9 por 2 es 108 y 108 más 8 es 116, quedando finalmente que el término número 10 de nuestra progresión aritmética es igual a 116. Finalmente vamos a determinar el ejercicio número 7, dice que si en una progresión aritmética el tercer y sexto término son 6 y 12, determine la suma de los primeros 6 términos. Lo diferente aquí es que nos va a pedir la suma en lugar de otro término específico, pero el proceso es muy similar. Colocamos lo que nos proporciona el ejercicio, el tercer y sexto término, luego lo dejamos en función de la fórmula general del término enésimo, y entonces tenemos que 6 es igual a A sub 1 más 3 menos 1 por la diferencia, y para el siguiente caso 12 es igual a A sub 1 más 6 menos 1 por la diferencia. Despejamos, reordenamos nuestras dos ecuaciones y realizamos el método de reducción. De la misma manera, multiplicamos por valores externos de tal manera que vayamos a eliminar una de las dos términos que tenga variable. Y en efecto vamos a anular A sub 1, quedándonos 5 menos 2D es igual a 3D y 12 menos 6 es igual a 6. Despejamos, 3 pasa a dividir y finalmente la diferencia de esta progresión aritmética es igual a 2. Ahora, lo mismo que hace un momento, vamos a reemplazar la diferencia en cualquiera de las dos ecuaciones y nos queda que A sub 1 más 5 multiplicado por 2 es igual a 12, A sub 1 más 10 es igual a 12 y 10 que estaba sumando pasa a restar, quedándonos finalmente con el primer término de nuestra progresión aritmética igual a 2. Ahora sí, vamos a resolver la suma de los primeros 6 términos. Tenemos entonces el planteamiento que la suma de 6 términos es igual a 6, donde 6 prácticamente es la cantidad de términos que nos pide sumar, multiplicado por 2, que es el primer término de la progresión aritmética, más 12, que es el último término de los 6 que nos piden sumar, dividido entre 2, que eso es parte de la fórmula para la sumatoria de términos de una progresión aritmética. Quedándonos ahora lo siguiente, 6 dividido entre 2 lo podemos simplificar y nos queda que es igual a 3. Resolvemos lo que está en paréntesis, 2 más 12 igual a 14 y finalmente 3 por 14 es igual a 42, siendo esta la suma de los 6 primeros términos. Ejercicio número 8. Después de un tiro libre en un partido de fútbol, la pelota sale de la cancha y cae por una pendiente. En el primer segundo recorre 5 metros, en el segundo recorre 10 metros, en el tercer segundo recorre 15 metros, y así sucesivamente. ¿Cuántos metros recorrerá la pelota al séptimo segundo? Tenemos entonces el planteamiento del ejercicio. La solución sería lo siguiente. Tomemos en cuenta que nuestra progresión se está comportando de la siguiente manera. Primero 5 metros, 10 metros, 15 metros. Entonces tenemos una progresión aritmética de tal forma que el primer término es 5, A sub 1. La diferencia la podemos obtener restando cualquier término su anterior, en este caso 15 menos 10 es igual a 5, y lo que nos solicita el ejercicio en sí es hallar el término número 7, debido a que nos solicita lo que sucede en el segundo número 7. Entonces tenemos lo siguiente. Primero vamos a tomar en cuenta la fórmula del término general, en este caso es A sub n igual a A sub 1 más n menos 1 multiplicado por d. Tomando en cuenta eso, reemplazamos A sub n por A sub 7 porque en efecto nos están pidiendo el séptimo término y eso es igual a el primer término 5 más n, que sería la cantidad de términos que nos solicitan, en este caso el séptimo término, menos 1 multiplicado por la diferencia que ya le hemos determinado como 5. Tendríamos entonces que el término número 7 es igual a 5 más 6 que multiplica 5, 5 más 30 y finalmente el término número 7 es 35. Por lo tanto, en ese caso estaría en 35 metros en el segundo número 7. Ejercicio número 9. Alejandra debe pagar un préstamo en 12 cuotas que aumentan $4 cada mes. Si la cuota inicial es de $10, ¿cuánto pagará en total? La solución sería la siguiente. Teníamos una progresión aritmética que se comporta de la siguiente forma. El primer pago sería de $10, luego va aumentando 4 a medida que avanzan los meses, sería 14, 18, 22 y así sucesivamente. Entonces podemos decir de esta progresión aritmética que su primer término es 10,
la diferencia la hallamos restando cualquier término su anterior. 18 menos 14 es igual a 4 y nos solicitan prácticamente la suma de las 12 cuotas, por lo tanto decimos que n es igual a 12 y ese sub 12 es lo que hay que hallar. Tendríamos entonces que determinamos el término número 12 debido a que para la sumatoria de términos nosotros necesitamos obligatoriamente el último término de esa progresión aritmética. En este caso el término enésimo sería el de la posición número 12 y se representaría como 10 más 12 menos 1 por 4, donde 12 es prácticamente el valor de n y 4 es la diferencia. Al resolver esto, concluimos que el término número 12 es igual a 54. Ahora sí, vamos con la sumatoria. Como lo mencionábamos antes, obligatoriamente íbamos a tener que utilizar a sub n, por lo tanto ya lo calculamos, a sub n es a sub 12 y en este caso su valor es 54, así que lo único que hacemos es reemplazar. Decimos que la sumatoria de los 12 términos es igual a 12, que es n, multiplicado por el primer término, que es 10, más 54, que sería el término enésimo, el término de la posición 12. Y dividimos entre 2. Ahora, 12 entre 2 es igual a 6 y 10 más 54 es 64. Por lo tanto, la sumatoria de los 12 términos sería 6 por 64, lo cual nos da un resultado de 384. Tenemos un último ejercicio, el cual su planteamiento es un poco corto, pero su solución es un poco interesante. Veamos. Tres términos de una progresión aritmética suman 27 y la suma de sus cuadrados es 511 dividido entre 12. Tenemos entonces la primera parte de la solución. Dice lo siguiente. Tomemos en cuenta el modelo de la progresión aritmética. Nos dice que son tres términos, los podemos representar como a sub 1, a sub 2, a sub 3. Entonces nosotros decidimos lo siguiente. El segundo término siempre es igual al primero sumándole una diferencia. Puede ser esta diferencia positiva, por lo tanto haría la progresión aritmética creciente, o puede ser negativa y haría la progresión aritmética decreciente. El tercer término no es nada más que el segundo más nuevamente esa diferencia, pero el segundo ya nosotros conocemos que es a sub 1 más d, por lo tanto, al sumarle nuevamente otra diferencia sería a sub 1 más 2d y eso representaría tanto el segundo y el tercer término de la progresión aritmética. Por lo tanto, podemos reescribir ese modelo de la progresión aritmética de la siguiente manera. El primer término sería a sub 1, el segundo a sub 1 más d y el tercero a sub 1 más 2d. De tal manera que la primera parte del planteamiento del ejercicio me dice que sumando esos tres términos de la progresión aritmética yo tengo el valor de 27. Por lo tanto podemos decir que términos semejantes del lado izquierdo, a sub 1 más a sub 1 más a sub 1, 3a sub 1 más d más 2d, que es igual a 3d. Y eso es igual a 27. Como todo en la expresión es divisible para 3, podemos decir que pasamos a dividir cada término de esa expresión, quedándonos finalmente con a sub 1 más d igual a 9. Y para despejar, nosotros vamos a tener esta ecuación, a sub 1 es igual a 9, que ya estaba del lado derecho, y d que estaba sumando pasa a restar. Tenemos entonces esta primera expresión correspondiente al primer término de la progresión representado por 9 menos d. Ahora vamos a la siguiente parte. La siguiente parte del ejercicio plantea que la sumatoria de cada término elevado al cuadrado es igual a 511 medios. Entonces nosotros tenemos que resolver los binomios que están elevados al cuadrado. Al resolverlo tenemos lo siguiente. El primer término se mantiene a sub 1 elevado al cuadrado, pero en el segundo binomio tenemos el primer término elevado al cuadrado, a sub 1 elevado al cuadrado, más el duplo del primer término por el segundo, más el segundo término elevado al cuadrado. Luego en el tercer binomio tenemos lo mismo, binomio elevado al cuadrado, por lo tanto tenemos que es a sub 1 elevado al cuadrado más el producto de 2 por 2, que es 4, por a sub 1 por la diferencia, más el segundo término que es 2d elevado al cuadrado nos resulta 4d al cuadrado, igual a 511 dividido entre 2. Ahora,
Del lado izquierdo tenemos términos semejantes, por lo tanto podemos resolver y sumamos. Tendríamos entonces 3a sub 1 elevado al cuadrado más 6a sub 1 multiplicado por d más 5d al cuadrado igual a 511 entre 2. Ahora, ese 2 que está dividiendo el 511 lo podemos pasar al otro lado a multiplicar, quedándonos entonces 2 por 3, 6a sub 1 elevado al cuadrado, 2 por 6, 12a sub 1 por d, y 2 por 5, 10d cuadrado, igual a 511. Ahora, conocemos del planteamiento anterior que a sub 1 era 9 menos d, por tanto podemos reemplazar a sub 1 por 9 menos d, y luego resolver los binomios elevados al cuadrado de la misma manera. El primer término elevado al cuadrado, en este caso si es 9 menos d, nos quedaría 81, menos el duplo del primero por el segundo, sería 18d, más el segundo elevado al cuadrado, que nos quedaría d cuadrado, y todo eso multiplicado por 6. En la segunda parte, en cambio, podemos aplicar la distribución, podemos multiplicar 9 menos d por d que está en la parte exterior, y nos quedaría 12 que multiplica a 9d menos d cuadrado, manteniéndose el 10d cuadrado sumando del lado izquierdo igual a 511. Luego aplicamos la propiedad distributiva, multiplicamos 6 por 81, 486, 6 por 18, 108d, 6 por d cuadrado positivo. Ahora, lo mismo en el segundo binomio que multiplicaba 12, 12 por 9 es igual a 108d, y 12 por menos d cuadrado sería menos 12d cuadrado, manteniéndose el 10d cuadrado sumando del lado izquierdo igual a 511. Términos semejantes del lado izquierdo nos quedaría entonces resolviendo 6d cuadrado menos 12d cuadrado más 10d cuadrado es igual a 4d cuadrado. 108d menos 108d es igual a 0, por lo tanto no hay término que contenga d, mientras que 486 que estaba sumando pasó al otro lado a restar al 511 y por lo tanto se convirtió en 25. Casi para finalizar pasamos el 4 de multiplicar a dividir y nos quedaría d cuadrado es igual a 25 cuartos, que podemos resolver de la siguiente manera. Sacamos raíz cuadrada, que sería la operación inversa de la potencia en este caso, para eliminarla del lado izquierdo, y finalmente me quedaría que la diferencia sería raíz cuadrada de 25, 5, y raíz cuadrada de 4, 2. Quedándonos entonces la diferencia igual a 5 medios. Ahora, regresamos al planteamiento del ejercicio. Tenemos entonces los siguientes datos. A sub 1 es igual a 9 menos d y d es igual a 5 medios, con lo que hemos calculado hasta el momento. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente. En la primera ecuación podemos reemplazar d por 5 medios, quedándonos de la siguiente manera. 9 menos 5 medios, que no es otra cosa que 13 medios positivo. Ahora, al tener el primer término, lo único que hacemos es sumarle la diferencia y con eso vamos a obtener el segundo término, que es 18 medios, y el tercer término, que es 23 medios. Si sumamos esos términos, podemos decir que eso nos va a dar como resultado 27, y es algo que pueden asegurarse de ustedes. Pueden sumar 13 medios más 18 medios más 23 medios y les va a dar 27. Y si todos esos términos usted los suma elevados al cuadrado, también les va a resultar 511 medios. Muchas gracias por su atención.